eh, ya entonces reemplazando, como la energía potencial en B, aquí se borró, pero dijimos que este es el punto A y este es el punto B, ¿verdad? En el punto A no existe ningún tipo de energía porque va a partir de reposo y está en el cero, o sea, está en el suelo la altura es cero, y esto se va a elevar hasta el punto A, hasta YB, ¿verdad? Hasta la altura en B, ¿verdad? Entonces, en el punto A no existe ningún tipo de energía, entonces simplemente queda la energía en B, que es igual a una energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Porque se está elevando en altura. Entonces esa energía potencial gravitatoria es igual a la masa por gravedad por la altura en B. Masa por gravedad es peso, y el peso es 300, ¿verdad? Entonces esos son 300 por la altura en B. ¿A qué es igual la altura en B? ¿O cómo encuentro esa altura? Es 40 por seno de 30, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plano inclinado en el ejercicio nos dice que es 30 grados, ¿verdad? O sea, tiene un plano de inclinación de 30 grados. Si vemos, se forma un triángulo, ¿verdad? Se forma un triángulo así, donde aquí es 30, y el propio enunciado nos dice que se desplaza en la pendiente 40 metros, ¿verdad? Aquí lo dice y de 40 metros de longitud. O sea que aquí hay 40. Y aquí está YB, ¿verdad? Si yo quiero encontrar YB, ¿a qué es igual YB ahí? Simplemente debo ocupar la función seno, ¿verdad? Seno de 30 es igual a cateto opuesto, que es YB, sobre hipotenusa, que es 40. Lo que me da que YB es igual a ¿qué? A 40 seno de 30, ¿verdad? Entonces, eso es igual a YB y eso es lo que está ahí. ¿Entienden, no? Entonces ya tengo todos los datos para encontrar el trabajo neto que se produjo al levantar este bulto en ese plano inclinado, que son menos 6.000 joules. Ya dijimos que es menos, ¿por qué? Porque el hombre le está entregando trabajo a ese bulto para elevarlo en sentido contrario, o está ejerciendo trabajo en sentido contrario a la gravedad. Recuerden que la gravedad siempre va hacia abajo, o sea, la fuerza gravitatoria siempre está hacia abajo. Y como esto está yendo hacia arriba, obviamente está yendo en sentido contrario, ¿verdad? Así que va a ser negativo. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el trabajo neto que se ejerció al hacer eso, al elevarlo esos 40 metros de longitud. Ahora, pero lo que me pide es la potencia, ¿verdad? ¿Cuánta potencia ejerció ese hombre para poder elevar ese bulto? Entonces, recordemos, potencia, ¿a qué es igual potencia? Aquí está arriba, ¿verdad? Potencia es igual a trabajo o energía gastada por unidad de tiempo. Y si se dan cuenta, el hombre, aquí el enunciado dice que tardó desde este punto a arrastrarlo 40 metros en esa pendiente, tardó 20 segundos, ¿verdad? Entonces, ese tiempo es 20 segundos y el trabajo neto es lo que acabamos de encontrar. Aquí ya no pongo el negativo porque aquí ya no interesa, ¿no? La potencia sería negativa, digamos, considerando que el hombre está entregando potencia al bulto. Pero no es necesario ponerlo, ¿está bien? Entonces, potencia igual a trabajo sobre tiempo. ¿Cuál es el trabajo? Es 6.000 joules. ¿Cuánto es el tiempo? Es 20 segundos. Entonces, la potencia es 300 watts. Entonces, el hombre, la respuesta sería que el hombre gastó o entregó una potencia de 300 watts a ese bulto. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, aquí va otro ejercicio. Ahora vamos a hacer otro. Este de acá dice: un cuerpo que pesa 20 newton es impulsado sobre una pista de patinaje con una fuerza de 5 newton durante 0.3 segundos. El coeficiente de rozamiento cinético es de 0,02. ¿Qué distancia se desplaza el cuerpo con el impulso? Este ejercicio, aparte de ser de energía, digamos, ya es dentro del sistema de dinámica de partículas. Cuando ustedes vean esta palabra impulso, ¿dónde está? Un cuerpo es impulsado, dice, ¿verdad? Yo creo que ya vieron con el ingeniero qué es cantidad de movimiento, ¿verdad? ¿Ya vieron con el ingeniero qué es cantidad de movimiento? Sí, pues, ¿verdad? ¿O no? ¿Alguien sabe qué es cantidad de movimiento de aquí? Creo que no, ¿no? Bueno, cantidad de movimiento, por si acaso, es un vector P, que me dice cuánto es la masa, o es el producto entre la masa por la velocidad. Eso es una cantidad de movimiento, o es el vector cantidad de movimiento.
Y si yo, digamos, por definición, si yo hago variar la cantidad de movimiento en función del tiempo, eso es igual a la masa por la derivada de v respecto del tiempo, ¿verdad? Esto aquí es aceleración, ¿verdad? Y si se dan cuenta, esto quedaría masa por aceleración. Entonces, ¿qué es masa por aceleración? Es fuerza, ¿verdad? Y fuerza entonces es igual al cambio de cantidad de movimiento en el tiempo. Si yo desarrollo esa ecuación, ahí me queda lo siguiente. El cambio de cantidad de movimiento es igual a la fuerza por el cambio de tiempo, ¿verdad? Esto de acá es lo que se llama impulso. Y es lo que pasa en la vida real. Cuando ustedes le entregan una fuerza en cierto tiempo a un objeto, lo están impulsando, ¿verdad? Es cuando alguien empuja algo, digamos. Digamos, si tú empujas a tu compañero, lo empujas con fuerza, le estás entregando un impulso, obviamente él va, si no tiene la fuerza suficiente de reaccionar, va a caerse, ¿verdad? O va a impulsarse, va a acelerarse. Eso es impulso, ¿está bien? Esa es la definición de impulso, pues, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para poder resolver este ejercicio, se procede a lo siguiente. Observo. Yo tengo un cuerpo que pesa 20 newton, o sea, su masa por gravedad es igual a 20 newton, ¿verdad? De peso. Y es impulsado, dice, con una fuerza de 5 newton durante 0,3 segundos. O sea, esta fuerza de 5 newton solamente va a estar aplicada 0,3 segundos y luego desaparece, digamos. Pero ya quedó un impulso acumulado, ¿verdad? Por eso se llama impulso. O sea, es como si yo le entregara, lo empujara, ¡pum!, con 5 newton, un tiempo apenas de 0,3 segundos. O sea, ni un segundo lo empujo y esto va a comenzar a deslizarse. Y todavía en una pista de patinaje, según el enunciado, ¿verdad? Entonces, lo que hay que encontrar es la distancia. O sea, luego de este impulso, el bloque va a adquirir una velocidad inicial y se va a mover en ese sentido. Y al moverse, va a actuar una fuerza de rozamiento, ¿verdad? Que es debido a ese rozamiento cinético. Y va a llegar a su punto final habiendo recorrido una distancia, pero esa distancia no sé cuál es y es lo que me pide encontrar. ¿Está bien? Entonces, para poder responder este tipo de ejercicio, ustedes deben seleccionar, por decir, digamos, el primer tiempo, que es cuando se impulsa, luego cuando adquiere la velocidad debido al impulso y luego cuando se detiene. ¿Está bien? Entonces, antes del impulso está esto, ¿verdad? Durante el impulso, boom, se va a dar la fuerza de 5 newton en un tiempo de 0,3 segundos, lo va a impulsar esa fuerza y luego de ese impulso, la fuerza desaparece, pero adquiere una velocidad, ¿verdad? Por la ecuación que vimos hace rato. Entonces, se procede a lo siguiente. Voy a borrar, ya. Recuerden, fuerza es igual a la variación de cantidad de movimiento en el tiempo. Si yo desarrollo eso, me queda eso y es la siguiente. Si yo integro esto acá, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial es igual a la integral de la fuerza por el diferencial de tiempo. Esa integral de fuerza por el diferencial de tiempo es lo que se llama impulso. Y de manera de eliminar la integral, digamos, como esto va a ser un tiempo de 0 hasta 0,3 segundos, es un salto en el tiempo, ¿verdad? Entonces simplemente va a ser el diferencial de tiempo con la integración se convierte en una variación de tiempo. Entonces, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial es igual a la fuerza por la variación de tiempo, o simplemente la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial es igual al impulso. ¿Está bien? Entonces yo debo seleccionar o debo reconocer cuál es mi punto final y cuál es mi punto inicial de estudio. ¿Cuál es el punto final? Es este, ¿verdad? Aquí es cuando la cantidad de movimiento final se da después del impulso. Y aquí es cuando la cantidad de movimiento inicial antes del impulso, por así decirlo. ¿Está bien? Por lo tanto, desarrollando, ¿a qué es igual cantidad de movimiento? Es igual a masa por velocidad. Por lo tanto, aquí va a existir, esto va a ser igual a la masa que tiene por la velocidad antes del impulso, o sea, la velocidad inicial. Y la cantidad de movimiento final es igual a la masa por la velocidad después del impulso. Entonces, cantidad de movimiento final es igual a masa por velocidad, menos cantidad de movimiento inicial es igual a masa por velocidad inicial. Pero ¿cuánto es la velocidad inicial antes del impulso?
obviamente va a ser 0, ¿verdad? Porque esto está en reposo, se le impulsa y recién se mueve. Entonces la velocidad inicial es 0. Y eso es igual a la fuerza por el tiempo, o sea, al impulso. ¿Y cuánto es la fuerza? Es 5 newton. ¿Y cuánto es el tiempo que se aplicó esa fuerza? Es 0,3 segundos. Entonces va a ser 5 por 0,3 segundos. Si se dan cuenta aquí, esto se vuelve 0. Esto se vuelve 0 por el 0, multiplicando. Y nos queda ahí. Si yo despejo velocidad, la masa pasa a dividir a todo esto. ¿A qué es igual la masa? Si despejamos masa de aquí, 20 sobre gravedades, ¿verdad? Desarrollando y reemplazando, nos queda eso. Esa es la velocidad que adquiere el bloque o el cuerpo debido a ese impulso. ¿Está bien? De esa manera ustedes deben trabajar con la cantidad de movimiento cuando ustedes vean un cuerpo impulsado. ¿Está bien? Ahora, una vez encontrada la velocidad después del impulso, ahora se procede a estudiar esto de acá. Después del impulso, el cuerpo adquirió esa velocidad y comenzó a deslizarse, ¿verdad? Pero va a llegar a un punto donde se va a detener nuevamente debido a la fricción que hay por ese coeficiente de rozamiento cinético. Entonces este cuerpo aquí va a comenzar a deslizarse hasta que, ¿cuánto es su velocidad? Es lo que acabamos de encontrar. Entonces esto aquí va a ser velocidad inicial y la velocidad final va a ser 0. Por lo tanto, voy a borrar esto aquí. Por lo tanto, ahora se procede a un estudio cinético o de energía. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí el cuerpo tiene una velocidad, ¿verdad? Que acabamos de encontrarlo, es la velocidad después del impulso. Entonces, en este punto vamos a llamarle punto A. Y este punto vamos a llamarle punto B. En el punto A, ¿qué tiene? Tiene velocidad inicial, ¿verdad? Tiene velocidad inicial. O sea, tiene velocidad, que es lo que acabamos de encontrar. Y en el punto B, ¿tiene velocidad? No, tiene 0, ¿verdad? Su velocidad es igual a 0. Entonces, ¿qué pasó con la energía que tiene aquí? Con la energía cinética acumulada aquí. ¿Qué pasó? Se transformó en trabajo de fuerza no conservativa. ¿Por qué? Porque existe esta fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de ejercicio, donde hay una fuerza de fricción, tiene velocidades y obviamente tienen que ocupar energía, deben ocupar el teorema de conservación de la energía, pero para un sistema con fuerzas no conservativas, o sea, con fuerzas de fricción. Entonces, la variación de energía es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, este va a ser mi punto A, este va a ser mi punto B. ¿A qué es igual la variación de energía? Es igual a la energía B menos la energía en A. La energía B menos la energía A es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. ¿A qué es igual trabajo? Es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza que hace? ¿Cuál es la fuerza no conservativa en este caso? Es la fuerza de fricción. Entonces, fuerza de fricción o fuerza de rozamiento por desplazamiento por coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza de rozamiento o de fricción? Simple, ¿no? El desplazamiento va para allá y la fuerza de fricción va en sentido contrario. ¿Cuánto es el ángulo de este? Es 180, ¿verdad? O sea, van en sentido contrario. Entonces, coseno de 180 va a quedar ahí. La fuerza de fricción aquí es igual a la normal por el coeficiente de fricción, por el desplazamiento, por el coseno de 180. ¿Y a qué es igual la energía en B? Es 0, ¿verdad? No existe energía, porque la velocidad, porque el bloque se detuvo y como está en un plano horizontal, no existe energía ni potencial, solamente, va mejor dicho, ni potencial ni cinética. En cambio, en el punto A o en el punto inicial, al tener una velocidad, sí tiene energía cinética. Entonces, energía en B es 0 menos la energía en A, pero la energía en A es igual a la energía cinética. Entonces va a ser menos 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Y eso es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. Ya vimos que es 180, desarrollando coseno de 180 es menos 1. Este menos con este menos se van. No queda de esta manera. La masa con la masa también se van, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿no? Masa y masa se va. Por lo tanto, nos queda esto. 1/2 de la velocidad al cuadrado es igual a gravedad por coeficiente de fricción por distancia. Lo que nos pedía era encontrar cuánta distancia se desplaza con el impulso, ¿verdad? Entonces simplemente es despejar esta distancia. Despejamos distancia, nos queda de esa manera y da ese valor. Reemplazando los valores, velocidad es lo que encontramos después del impulso, gravedad es conocida y coeficiente de fricción es dado. Por lo tanto, la distancia que recorre es igual a 1,38 metros. ¿Está bien?
Entonces, de esa manera ya solucionamos este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces se dan cuenta que aquí ya estamos ocupando el teorema de conservación, ¿no? Esto es teorema de conservación. Recuerden, si aquí no existiera fuerza de fricción, aquí sería igual a cero, pero no tendría sentido, ¿no? Porque esto se detiene. Al no existir fuerza de fricción, esto con esta velocidad se movería hasta el infinito, digamos. Pero siempre debe haber una fuerza de fricción que haga frenar. ¿Está bien? Es muy importante que entiendan el concepto de eso de energía, de por qué se detiene, por qué avanza, para poder relacionarlo y así puedan resolver cualquier tipo de ejercicio, digamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, un bloque de 300 gramos de masa que se halla en reposo en la cumbre A, dice, de un plano inclinado, y a 2 metros de altura sobre la horizontal se desplaza llegando a B con 6 metros por segundo de velocidades, según la figura. A partir de B se desliza sobre una superficie horizontal, desplazándose 3 metros hasta C, donde se detiene. Calcular, inciso A, la energía gastada, o sea, lo que se transforma en calor, en bajar desde A hasta a B. Inciso B, el coeficiente de rozamiento cinético por deslizamiento de B a C. Y esta es la figura. Este es el ejercicio como más complicado que vi en su práctico y que puede tocarle también en su examen, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos un bloque que se desliza por una pendiente de altura de 2 metros. Se desliza en esa pendiente desde el punto A hasta el punto B. Y lo que me pide es encontrar cuánta energía se gastó ahí, ¿verdad? Como existe el rozamiento, se dan cuenta que existe un coeficiente de rozamiento, ¿verdad? O, o existe resistencia, digamos. Entonces, desde el punto A hasta el punto B va a existir cierto calor. Por si acaso, el trabajo de la fuerza de rozamiento genera calor, porque hay fricción, ¿verdad? Hay una fricción, entonces eso genera calor, es una energía calorífica. ¿Se dan cuenta, no? Usted agita en su mano, frota en su mano y va a generar calor, es lo que se hace cuando hace frío, ¿no? Cuando uno siente frío, comienza a mover las manos y genera calor, ¿verdad? Y uno se calienta. Así es como funciona la energía. Entonces lo que nos pide aquí es encontrar eso. ¿Cuánta energía se transformó en calor desde bajar desde el punto A hasta el punto B? Obviamente el punto A va a tener velocidad inicial 0 y en el punto B va a tener este valor de velocidad que dan, ¿verdad? Luego para el inciso B lo que nos pide es encontrar el coeficiente de rozamiento cinético desde este punto hasta este punto. Entonces para poder resolver eso, otra vez debemos recurrir al principio de conservación de la energía, ¿verdad? Y como en este caso hay rozamiento, entonces va a ser la variación de energía es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. Como vamos a estudiar para el inciso A simplemente el punto A y el punto B, entonces vamos a encontrar la variación entre el punto A y el punto B. Entonces, aquí es igual variación, es igual a energía final menos energía inicial, ¿verdad? ¿Cuál es la energía final? Es B. ¿Cuál es la energía inicial? Es A. Entonces, variación de energía es igual a la energía en el punto B menos la energía en el punto A. ¿Cuál es la energía que existe en el punto B? Es energía cinética, ¿verdad? Porque vemos que en el punto B tiene una velocidad de 6 metros por segundo. Y como está en la línea cero, digamos, o en el suelo, no tiene energía potencial. Entonces, la única energía que existe en el punto B es energía cinética. Entonces, va a ser energía cinética en el punto B. Menos la energía del punto A. ¿Qué energía tiene el punto A? Observamos, como esto va a partir de reposo, va a empezar a caer el bloque. Entonces, aquí tiene una velocidad igual a 0, ¿verdad? No tiene energía cinética. Pero al estar a esa altura, sí tiene energía potencial, ¿verdad? Entonces la única energía que hay en el punto A es energía potencial gravitatoria. Entonces la energía en A es igual a la energía potencial en el punto A. Ahora, reemplazando los valores, tenemos energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, menos la energía potencial en A es igual a masa por gravedad por altura en A. Reemplazando los valores, tenemos masa 0,3, velocidad en B 6, masa, gravedad, altura en A 2. Entonces la variación de energía es igual a ese valor, menos 0,486 joules. Entonces la variación de energía en este punto, desde el punto A hasta el punto B, mejor dicho, es igual a menos 0,486 joules. Esa variación de energía es lo que se transforma en calor, por eso es negativo. Recuerden que cuando es negativo significa que esto se está transformando en trabajo de fuerza no conservativa, ¿verdad? Y la fuerza no conservativa es una fuerza de rozamiento.
Ese rozamiento genera calor. Entonces, esto de acá es la cantidad de energía que se transformó en calor. ¿Está bien? Es la cantidad de energía de esto al deslizarse y hacer rozamiento entre su superficie. Esto va completamente rozando y genera ese calor y se transforma en energía. ¿Está bien? Entonces eso ahí es la solución del inciso A. Y luego para el inciso B que dice el coeficiente de rozamiento cinético por deslizamiento desde B a C. Entonces ahora debemos estudiar el punto B y el punto C nuevamente con esta ecuación. Variación de energía es igual a trabajo de la fuerza no conservativa. Como vamos a estudiar el punto B y C, variación de energía sería energía en C menos energía en B, ¿verdad? Entonces energía en C menos energía en B es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. Como aquí lo que nos pide encontrar es rozamiento y vemos que se desplaza a una distancia de 3 metros, significa que en el movimiento aquí está existiendo una fuerza de rozamiento, pero su desplazamiento es en ese sentido. Entonces nuevamente nos encontramos que el desplazamiento con el vector fuerza de rozamiento están en sentido contrario, ¿verdad? Por lo tanto está formando 90, mejor dicho, 180 grados. Entonces, reemplazando, tenemos fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. Luego, por desplazamiento, por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Es 180. La energía en C es 0, ¿verdad? Porque se va a detener aquí, se va a detener después de avanzar 3 metros. Se va a detener y como está en el nivel del suelo, no existe ni energía potencial ni energía cinética. Entonces, su energía en C es simplemente 0. Pero la energía en B, que tiene velocidad, ¿verdad? Entonces, tiene energía cinética. Entonces, la energía en el punto B es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y eso es igual al trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, fuerza de fricción es normal por coeficiente de fricción por desplazamiento por coseno de 180. Desarrollando eso, coseno de 180 negativo es menos 1, mejor dicho. Menos 1 con el negativo del otro lado se elimina. Masa con masa se elimina. Aquí, la normal es masa por gravedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está actuando una normal, ¿verdad? Y esa normal es igual al peso. Masa por gravedad. Y eso ocurre en todo el movimiento hasta llegar al punto C, ¿verdad? Aquí sigue habiendo una normal y sigue habiendo un peso, ¿verdad? Por eso la normal es igual a masa por gravedad. Entonces la masa se elimina por estar en las dos ecuaciones. Nos queda lo siguiente. Como lo que nos piden encontrar el coeficiente de rozamiento, entonces queda ahí. Coeficiente de rozamiento es igual a esa ecuación. Introduciendo los valores, nos queda que el coeficiente de rozamiento entre el punto B y C es igual a 0,61 de valor. Y ahí terminaría. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, voy a borrar. Ahora, esta de acá. Creo que esta es la última. Ya. Dice, una bala de 30 gramos que tiene una velocidad de 500 metros por segundo penetra 12 centímetros en un bloque de madera. Dice, ¿cuál es la fuerza media que se ejerce? O sea, que ejerce el bloque sobre la bala para frenarlo. Eso quiere decir. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una bala. Esa bala se desplaza con esa velocidad de 500 metros por segundo. Y va a chocar con un bloque de madera, ¿verdad? Luego, ¿qué va a pasar? Esto va a avanzar, va a chocar con el bloque de madera. ¿Qué va a pasar? La bala va a quedar incrustada en el bloque de madera, pero se va a introducir 12 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de frenado? O sea, la fuerza media que se ejerce, ya sea de la bala al bloque o del bloque a la bala, porque por el principio de acción y reacción es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es esa fuerza? Eso es lo que nos pide calcular. Entonces, vamos a tomarlo en cuenta que es la fuerza que ejerció el bloque sobre la bala para que no logre traspasarlo, digamos, por su dureza de la madera. Entonces, aquí recordemos, ¿qué está pasando? La bala tiene esta velocidad, ¿verdad? Por lo tanto, al tener una velocidad, tiene una energía cinética. Al chocar con el bloque de madera, se va a detener completamente.
¿qué pasó con toda esa energía cinética que tenía? Obviamente esa energía cinética se tiene que transformar en algo, ¿verdad? Recuerden por el principio de conservación de energía. La energía no se crea ni se destruye, sino se transforma, ¿verdad? Entonces, obligadamente debe transformarse, no puede desaparecer a la nada, digamos. Entonces, esa energía cinética que tiene debe transformarse en algo. ¿Y en qué se transforma? Se transforma en esa fuerza debido a ese cambio de energía cinética en trabajo. Aquí, recuerden esto, acá es otra fórmula. Esto acá es trabajo neto en función de la energía cinética. Hace rato vimos que el trabajo neto era igual a menos la variación de la energía potencial, ¿verdad? Pues cuando se refiere a energía cinética, el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. ¿Qué cambia? Simplemente el negativo, ¿no? En energía cinética no existe, pero en energía potencial sí existe. Entonces, el trabajo en función de energía cinética simplemente es, el trabajo que se ejerce es igual a la variación de energía cinética. Entonces, si yo quiero hacer la variación, ¿qué debo pasar? Debo analizar un punto inicial y un punto final, ¿verdad? Entonces, en el punto inicial tiene una velocidad inicial, en el punto final tiene una velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final de aquí? Es 0, ¿verdad? Porque la bala se detuvo, pero aquí tenía estos 500 metros por segundo. Entonces, aquí es igual la variación de energía cinética, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Recuerden que energía cinética es 1/2 de masa por velocidad, ¿verdad? Entonces, desarrollando, como la velocidad final es 0, se elimina todo esto y queda menos 1/2 de masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Por qué negativo? Porque la bala está entregando trabajo, o sea, está perdiendo energía, por eso es negativo. Interprete bien ese negativo. Y aquí recordemos que trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Qué ángulo forma aquí el vector fuerza con el vector desplazamiento? Sería 180, ¿verdad? Coseno de 180 ya dijimos que es menos 1. Entonces aquí es como es que este menos con este menos se elimina, ¿verdad? Entonces fuerza por distancia, ¿qué haría esto? Como lo que yo quiero encontrar es la fuerza, por si acaso aquí se elimina este negativo. Como lo que yo quiero encontrar es la fuerza, despejo distancia ahí, ¿verdad? ¿Y qué distancia avanzó la bala? 12 centímetros, porque aquí al momento de entrar o antes de entrar al bloque, la bala tenía esta velocidad, ¿verdad? Una vez comenzó a chocarse y a incrustarse, fue perdiendo velocidad y por lo tanto entregando energía al bloque. Entonces, simplemente despejo esa distancia, mejor dicho, despejo fuerza y obtengo. Entonces, fuerza es igual a 0,03, que es la masa, 30 gramos, por, esto por si acaso los 30 gramos tienen que estar transformados en kilogramos, por la velocidad inicial que es 500 metros por segundo, eso elevado al cuadrado sobre 2 veces la distancia. ¿Qué distancia? 12 centímetros. Centímetros a metro es 0,2. Entonces la fuerza es igual a menos 31.250 newton. ¿Por qué menos? Porque la fuerza va en sentido contrario, otra interpretación también, si no quieren despejar. Pero por acción, esto no debería existir. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la fuerza media que se ejerce del bloque a la bala? Es igual a 31.250 newton. O sea que para que la bala quede incrustada en ese bloque, debe ejercer esa fuerza, debe tener esa resistencia. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Ya. Entonces ahora vamos a resolver esto. Un bloque de masa de 12 kilogramos se desliza desde reposo hacia debajo de una pendiente sin fricciones de 35 grados con respecto a la horizontal y lo detiene un resorte rígido de constante K, 3 por 10 a la 4 newton por metro. El bloque se desliza a 3 metros desde el punto de partida hasta el punto donde queda en reposo contra el resorte. Calcular la distancia que se comprime el resorte, aplicar ley de conservación de energía, que es lo que estamos aplicando desde hace rato, ¿no? Entonces, tenemos este bloque. Este bloque de masa de 12 kilogramos va a partir de reposo, ¿verdad? O sea, velocidad inicial, 0. Tiene una masa de 12 kilogramos, va a deslizarse, pero no va a llegar hasta abajo, sino en la parte de abajo existe un resorte. Esto al llegar a este punto se va a comprimir, ¿verdad? O sea, por choque, esto va a comenzar a deslizarse. Al llegar a este punto, la masa va a tener cierta velocidad. Esa velocidad
va a comprimir el resorte, ¿verdad? Va a comprimirlo esa distancia X, esa variación de X. Y dice que desde ese punto hasta el punto comprimido del resorte son 3 metros, ¿verdad? Entonces aquí, veamos, como no existe rozamiento, la ley de conservación de energía es esta, ¿verdad? Variación de energía es igual a 0. Entonces hay que enumerar los puntos de estudio. Vamos a poner punto de estudio A, que es la parte alta del plano inclinado, y el punto B vamos a poner como punto cuando el resorte ya se comprimió totalmente, o sea, aquí cuando el resorte ya se comprimió. Ese es el punto B. Entonces, haciendo variación de energía, aquí es igual. Variación de energía va a ser energía en B menos energía en A, eso es igual a 0. ¿Qué energía existe en A y qué energía existe en B? Observamos, en A obviamente existe energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Porque está a una altura, A, YA, digamos, HA. Entonces, en el punto A existe potencial gravitatoria en A. Y en el punto B, ¿qué energía existe en el punto B? Vemos que cuando llegue a este punto, el resorte va a estar totalmente comprimido, ¿verdad? Y la masa va a quedar en reposo. Entonces, la masa va a perder su velocidad, pero el resorte va a estar comprimido. Al comprimirse el resorte ya vimos que adquiere energía potencial elástica, ¿verdad? Entonces, la energía que tiene en el punto B es la energía potencial elástica en B, o sea, la energía que adquiere el resorte. Por lo tanto, en B existe energía potencial elástica. Recordemos la fórmula. O despejando, mejor dicho, nos queda que la energía potencial elástica en B es igual a la energía potencial gravitatoria en A. Recordemos la fórmula. Energía potencial elástica es igual a un medio de la constante K de restitución del resorte por la variación o el desplazamiento del resorte al cuadrado. Eso es igual a la masa por gravedad por altura en A, porque es energía potencial gravitatoria. Entonces la altura en A es esa, ¿verdad? Ahora, ¿a qué es igual esa altura en A? Observemos que ahí se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí, donde la hipotenusa es 3, aquí esos son 35 grados, y esto es su cateto opuesto. Por lo tanto, la función seno de este 35 me relaciona YA sobre hipotenusa, que es 3. Entonces, YA es igual a 3 por el seno de 35, que está ahí. Masa por gravedad, ¿verdad? Eso es la altura en A. Ahora, despejando el desplazamiento en X, ¿qué es lo que nos pide, verdad? ¿Cuánta distancia se va a comprimir el resorte? Entonces, despejando eso, como está el cuadrado, va a quedar raíz cuadrada de 2 veces la masa por gravedad por la altura, que este es seno de 35, sobre la constante K. Constante K tiene ese valor, masa tiene ese valor, gravedad ese valor. Entonces, la distancia que se comprime el resorte es 0,11 metros. Lo que quiere decir que es 11 centímetros. ¿Está bien?